Pues hola, buenos días a todos los que ya estéis conectados. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, José. Buenos días a Pues todos. muy bien. Pues nada, vamos a esperar un minuto, no mucho más, pero un minuto y medio, porque todavía falta bastante gente por conectarse. Y vamos dando entrada y empezamos, ¿eh? Nada. Muy bien, pues vamos empezando. Explico lo que es la sistemática de este webinario, más o menos va a durar una hora, yo espero que no se alargue mucho más. Vamos a estar presentando Juan Carlos Leiva, ya lo conocéis, que es el responsable de grandes cuentas de Volutia, director técnico. Buenos días de nuevo, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días, José. Buenos Bien. días a todos. Y yo mismo, que estoy en la parte comercial y de operaciones. Y pues nada, yo iré presentando. Juan Carlos, interrúmpeme siempre que quieras para hacer todas las precisiones que consideres oportunas o incluso pues si hay alguna cosa que sea así interesante que entremos en debate, pues lo Muy bien, comentamos. ¿Eh? estupendo. Por ahí arriba hay un botoncito que se llama PIR, que significa preguntas y respuestas, y con ese botoncito podéis hacer preguntas. O sea, creo que hay dos opciones, una de discusión y otra de preguntas. Lo único que va a funcionar aquí es lo de preguntas. Entonces, si queréis ir haciendo preguntas, ya las podéis ir haciendo, van a quedar por ahí en moderación, las iremos viendo y en la medida de lo posible lo iremos respondiendo. Lo que no sepamos responder, que es posible, pues ya lo respondemos offline o en otra ocasión. Ese sería un poquito la sistemática. Después del webinario enviamos la presentación, o sea que tampoco os preocupéis en tomar muchas notas. Y también estará disponible la grabación en nuestro canal YouTube, igual que están disponibles todos los webinarios que hemos hecho en el pasado sobre distintos temas. Y en el día de hoy, pues vamos a hablar del Real Decreto 88-2026 y de su impacto en la industria. Y esto va de flexibilidad. Y bueno, pues aquí tenéis lo que es el cartel del webinario. Vamos a ir entrando ya en materia y explicando cada cosa. Lo primero que hay que decir es que este Real Decreto 88-2026 lo que propugna es un cambio de modelo del sistema eléctrico y el consumidor pasa de ser un consumidor pasivo a ser un consumidor activo. Es decir, ahí ya empieza a gestionar o tiene la posibilidad de gestionar su demanda. En concreto, ahí tenéis el link a lo que es este Real Decreto 88-2026, por si os lo queréis leer entero. Introduce este cambio estructural en el modelo eléctrico, reforzando el papel activo de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa esto es que, bueno, ya había cositas, por ejemplo, va a ir saliendo el ERRAT, aunque el ERRAT no es cosa de este Real Decreto, que es una herramienta que ya está en marcha, es algo que ya sabéis que podéis hacer, es algo que desde Volutia estamos gestionando, es algo que muchos o algunos de vosotros, pues seguramente ya os hemos hecho estudios y estáis en ese tema, o algunos incluso lo tenéis en marcha. Eso es una cosa, tiene que ver con gestión de la demanda, es RAT, pero esto es otra, esto es un paso más. Y en este paso más se introduce una nueva figura que es el agregador independiente. Ese agregador independiente no está actualmente. Actualmente el agregador no es independiente. El que agrega la demanda es el comercializador, ¿vale? Entonces ahí digamos, hay un conflicto de intereses, por decirlo de alguna forma, que se pretenda resolver con este Real Decreto, ¿vale? Entonces se introduce esta figura del agregador independiente. Esto abre nuevas oportunidades, que es lo que vamos a ir viendo en este webinar, ¿vale? Entonces, hablemos un poquito de lo que es este agregador independiente. El reglamento reconoce ya jurídicamente al agregador independiente.
como un agente que puede representar a consumidores para participar en mercados eléctricos y servicios de ajuste, es decir, en un mercado de flexibilidad. Y no es necesario que sea un comercializador, porque hasta ahora, cuando hemos hablado de agregar demanda, eso lo hacían vuestros comercializadores, los que estáis dentro de RAD, la demanda os la está agregando vuestro comercializador. Y además no se puede separar esa figura. Vosotros vais con el comercializador, estáis participando en el RAD a través de vuestro comercializador. Aquí ya esas figuras quedan separadas porque entra la figura del agregador independiente. ¿Cuál es la función del agregador independiente? Pues consiste en agrupar consumos y gestionar la flexibilidad de la demanda. Entonces, ahí se permiten, lo que va a hacer es permitir reducciones, desplazamientos de consumo, ¿vale? ¿Cuándo? En momentos clave del sistema, cuando eso sea necesario. Entonces, esto está orientado especialmente al sector industrial, es decir, a grandes consumidores, o instalaciones que estén entre 1 y 12 megavatios o superiores. Esa es ahí a donde está dirigido esto. Bueno, ya adelantamos que esto, o sea, entrar en este mercado, esto va a ser complejo en el sentido de que será necesario contar con sistemas de telemedida, con un tema de control de cargas, tiene que haber ahí una coordinación contractual que va a ser compleja, es decir, tiene que haber una previsión de la demanda que sea muy fina, es decir, eso va a requerir. Entonces, ese agregador independiente del que estamos hablando ya existe en el plano regulatorio y administrativo, pero a fecha de hoy todavía se está terminando de aterrizar. O sea, este Real Decreto 88/2026 ya está aprobado, ya está ahí, pero no todo lo que dice el Real Decreto está en marcha. Entonces vamos a ir diferenciando aquí todo eso porque es importante. O sea, no pensemos que todo lo que está aquí se puede aplicar desde ya, sino que es una cosa que irá entrando poco a poco, incluso el Real Decreto establece unos plazos para que esto vaya a entrar. Bien, por tanto, aquí está este agregador independiente, que es esa nueva figura, quedémonos ya con ese nombre, el agregador independiente, que es la nueva figura que entra además de los comercializadores. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que dice este Real Decreto 88/2026, ¿vale? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? Entonces, tenemos, por un lado, entonces, esto son cosas importantes, es decir, no hace falta que vayamos a ese mercado de flexibilidad, no hace falta que contratemos a un agregador independiente o que hagamos un contrato con un agregador independiente para beneficiarnos de alguna de las cosas que dice el Real Decreto 88/2026, ¿vale? En la figura del agregador independiente es muy importante, pero no significa que tenga que estar ahí siempre. Entonces vamos a citar los puntos más importantes de este Real Decreto y luego ya entramos en lo que es el mercado de flexibilidad. Entonces, de entrada, el Real Decreto 88 reconoce el derecho a múltiples contratos en un mismo punto de suministro. Reconoce el derecho de los consumidores a mantener varios contratos asociados a un mismo punto de suministro. Entonces, esto permite separar jurídicamente lo que es el contrato de suministro eléctrico del contrato de agregación de flexibilidad. Entonces, por ejemplo, puede haber un contrato con el comercializador, que es el que ya tenéis actualmente, y además podrá haber un contrato con el agregador independiente para gestionar esa flexibilidad. Entonces, de esta forma, un consumidor puede mantener su comercializador habitual y al mismo tiempo contratar con un agregador independiente para gestionar su flexibilidad energética. Esto es importante porque haciendo siempre el paralelismo con el RAD, sabiendo que no es lo mismo, pero como el RAD ya es una cosa que está en marcha, pues vamos a ir citando ahí cosas que veamos, paralelismos que se puedan ver. Es decir, en el RAD ya sabéis que esto no es posible. Es decir, si hacéis el RAD, es el mismo comercializador con el que estáis, con el que agrega la demanda y con el que tenéis que trabajar. No se puede separar. En este caso, esto sí que se puede separar. Y el comercializador no podrá oponerse a esta dualidad contractual, ¿vale? Y el comercializador no puede impedir la contratación de un agregador independiente. ¿Vale? Todo esto son cosas que dice el Real Decreto.
Para un consumidor industrial, es decir, para vosotros, esto implica poder participar en mercados de flexibilidad sin cambiar de comercializador. Y esto, pues, es importante. Implicación operativa, pues claro, esto sí que es verdad, esto tiene una implicación también, que se requiere una coordinación entre el consumidor, el comercializador y el agregador. Esto ahora ya es un triángulo, si metemos la figura del agregador independiente, esto ya no es una relación entre vuestro comercializador y vosotros, sino que ya hay una tercera figura y esto se configura ahí un triángulo. Y es un triángulo importante porque lo que hace el agregador afecta al comercializador, luego ya vamos a ver cómo, y lo que hace el consumidor afecta a ambos, ¿vale? Entonces esto es importante. Por tanto, aquí lo que aparece es una mayor complejidad, tanto a nivel operativo como a nivel contractual. Entonces, este modelo ya depende de datos precisos y tiempos estrictos, ¿vale? Entonces ahí buena tecnología, buena comunicación, un contrato muy bien definido, etc. Pero de entrada tenemos este derecho. Continuamos. Va a haber una gestión centralizada de garantías. El operador del sistema, es decir, red eléctrica o Redella o como le llamemos, pasa a gestionar de forma centralizada las garantías financieras exigidas a los agentes de mercado. Entonces, ¿a qué garantías nos referimos? Nos referimos a las garantías regulatorias y sistémicas, es decir, esas que son exigidas por red eléctrica y OMIE, no a otras. Nos estamos refiriendo a eso. Esto afecta a comercializadores, a consumidores directos en mercado y agregadores independientes. Este sistema, ¿para qué se hace esto? Pues la intención de esto es mejorar el control, la transparencia, la estabilidad del mercado eléctrico, que se reduzcan los riesgos sistémicos, que se refuerce la seguridad jurídica de los participantes. Digamos, esta sería la intención. Para un consumidor industrial, tipo vosotros, ¿vale? Si vais a través de un comercializador, que es lo más frecuente, ¿vale? No debéis aportar garantías al sistema directamente. Entonces, esto es más o menos igual que antes, ¿vale? Porque ya digo que estoy hablando de esas garantías, que son garantías regulatorias. Aquí hay una diferencia importante que introduce el Real Decreto 88 y es que los consumidores directos en mercado ahora sí deberán aportar garantías, antes no. Entonces, esto es algo importante para los consumidores directos. En caso, y ojo, porque va en serio, en caso de no abonarlas, esas garantías, se puede ordenar al distribuidor la suspensión y la desconexión física del suministro, ¿vale? Por lo tanto, esto es un tema importante para los que son consumidores directos para tenerlo en cuenta. Un poco lo que dice el Real Decreto es, vale, si quieres ser consumidor directo, pues lo eres, pero vas con todas las de la ley. Es decir, pues entonces tienes que ponerte al día en todo, incluso en este tema de las garantías. Para este tipo de garantías, el Real Decreto exige la devolución a los consumidores en un plazo de 4 meses desde la entrada en vigor y el reglamento es muy claro al indicar que ni el distribuidor ni el comercializador podrán exigir o repercutir al consumidor final cantidad alguna por el depósito de estas garantías, ¿vale? En principio, ¿vale? Eso no se puede repercutir. Ojo, ¿vale? Porque el Real Decreto sí hace esto, protege al consumidor frente al traslado directo de garantías del sistema, pero no elimina las garantías contractuales propias de cualquier relación comercial. Es decir, pues ahí se os podrán seguir exigiendo garantías o avales, o esto por supuesto. Vale, aquí viene otro punto importante del Real Decreto 88, que es la mayor flexibilidad en la potencia contratada, ¿vale? Como sabéis, bueno, y aquí se mezclan varias cosas, pero bueno, como sabéis, lo habitual en los últimos años es que la potencia contratada se pueda cambiar una vez al año. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, salen, por ejemplo, guerra de Irán, pues con la guerra de Irán sale el Real, si no estoy equivocado, el Real Decreto 7 de 2026, ¿vale? Y dice, vale, pues sí que va a haber una cierta flexibilidad y se van a poder cambiar más veces. ¿Verdad, Juan Carlos? Esto es así, ¿correcto? O sea, sí que es así. Sí, van sacando en función de las crisis que Eso es, tenemos, eso es. van sacando reales decretos que te permiten modificar condiciones en la contratación del suministro, sobre todo en los términos fijos. Correcto. Y esto ya pasó, pues, por ejemplo, en la pandemia,
No lo sé si pasó en la guerra de Ucrania, no lo Sí, sé, sí, pero también, también, ¿no? tuvimos Vale, modificaciones. vale. Claro, hay que estar muy atento porque eso son oportunidades que se pueden aprovechar, ¿eh? Nosotros normalmente pues contactamos con nuestros clientes, informamos de esto y decimos, bueno, os podéis, digamos, beneficiar de esto, dada vuestra curva de carga, y hacemos ahí propuestas. Vale, entonces, pero o sea, si no está eso, pues habitualmente la potencia contratada se puede cambiar una vez al año. Con este Real Decreto, la intención es que esto sea más granular, es decir, que pueda haber potencias contratadas por trimestre, mensuales, diarias, horarias, o sea, fijaos que hasta ese nivel de detalle, ¿vale? ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de dejar potencia disponible. Es decir, si vosotros sois tan estables, tan predecibles, si podéis proveer, es decir, predecir vuestra demanda de una forma tan estable, pues entonces también podréis contratar estas potencias, ¿no? Así ser más finos y contratar estas potencias de esta forma. Ahora, se podrá, ¿eh? Ahora mismo no se puede. Entonces, aquí el Real Decreto ya habla, bueno, pues de que estas modificaciones temporales de potencia contratadas se deberán solicitar con 5 días de antelación, que una vez finalizado el periodo se recuperará la potencia anterior sin necesidad de hacer un nuevo trámite, es decir, pues una serie de facilidades, pero que al final, claro, cuanto más fino eres, pues más predecible tienes que ser, ¿eh? Y tienes que tener esto muy bien gestionado. Hoy en día, es decir, esto es más una intención regulatoria que una herramienta plenamente operativa. Ahora mismo esto no está operativo. El Real Decreto especifica que esto no entrará en marcha nunca antes de 6 meses de la entrada en vigor del Real Decreto, que es pues, hace unas semanas, no recuerdo la fecha exacta, pero y, o sea que por lo menos hay que esperar pues, 4 o 5 meses más, y solo una vez que la CNMC emita ya la regulación pertinente, que de momento esa regulación no está. Por lo tanto, tenemos que esperar a eso, tenemos que esperar a que esto sea posible hacerlo. De momento no es posible, pero ya os podéis ir preparando, porque esto viene y todo esto será una oportunidad. Vale, además, tenemos otra cosa que dice el Real Decreto, es que hay una limitación de penalizaciones por rescisión de contrato. Entonces, el reglamento del Real Decreto obliga a que los contratos incluyan la posibilidad de rescindir sin penalización alguna en caso de que se modifiquen las cláusulas contractuales. Es decir, si el comercializador el comercializador o el agregador independiente, porque ahora recordemos que siempre está esta tercera figura, modifica las cláusulas contractuales, entonces ahí vosotros podéis rescindir el contrato. Además, os debe avisar por escrito de forma transparente, al menos con un mes de antelación. Y al recibir este aviso, pues vosotros como consumidores pues tenéis el derecho a rescindir el contrato sin coste alguno. Ahora bien, aquí hay una regla para la gran industria, ¿vale? Que no sería lo mismo si estuviésemos hablando de consumo doméstico, pequeños consumidores, pero al estar hablando de gran industria, aquí hay una regla que es una regla básica, que es la libertad de pacto. Es decir, aunque el reglamento busca evitar penalizaciones desproporcionadas, es decir, la norma establece explícitamente que para los consumidores que no sean personas físicas con tarifa 2.0 TD, es decir, la gran industria, las penalizaciones por rescisión se regirán por lo que se acuerde libremente entre las partes. Por tanto, hay riesgo de que existan barreras de salida, o sea, ese riesgo sigue siendo alto si la industria no negocia, o sea, si no negociáis y auditáis rigurosamente las cláusulas de vuestros contratos. Ahora tenéis que estar más atentos cuando cerréis un contrato de este tipo. Un aspecto muy relevante y garantista que introduce el reglamento es que no se pueden cobrar penalizaciones de forma automática. ¿Vale? La carga de la prueba de la pérdida económica directa recae ahora en el comercializador, es decir, la compañía eléctrica es la compañía eléctrica quien debe demostrar matemáticamente el perjuicio económico real que le causa la salida del cliente. Es decir, esto da más juego para que en el caso de romper un contrato pues podamos hacer más cosas y podamos, digamos, discutir un poquito más con la comercializadora y poner en marcha una reclamación y
trabajar un poquito más. O sea, esto nos da más posibilidades. Vale, otro tema importante que introduce el Real Decreto 88 es el punto de acceso único a los datos de consumo. Vale. ¿Qué pasa? Que ahora los datos están dispersos, es decir, están atomizados. Hasta ahora en España, es decir, hay cerca de 30 millones de contadores inteligentes y el acceso a estos datos depende de plataformas individuales, depende de más de 300 empresas distribuidoras, es decir, que tienen soluciones tecnológicas diferentes. Entonces, lo que busca el nuevo reglamento, lo que busca, esto no significa que esto vaya a ser de hoy para mañana, pero lo que busca el nuevo reglamento es acabar con esta fragmentación. Entonces, lo que se busca es crear un modelo centralizado, estándar, transparente. ¿Vale? Esto es la intención. ¿Por qué es necesario? Esto no es porque sí, sino porque es necesario. Es necesario porque para poner en marcha el mercado de flexibilidad se necesita un buen acceso a los datos, mucha precisión y que todo esto funcione muy fino. ¿Quién será? ¿Dónde estarán centralizados esos datos? Pues es el operador del sistema, es decir, red eléctrica, ese será el gran hub de los datos. La norma de este Real Decreto encomienda oficialmente al operador del sistema la gestión de esta información para que actúe como el punto de acceso único de los datos de todos los clientes finales. De esto no se parte de cero, no estamos partiendo de cero, sino que nos vamos a apoyar, o sea, Red Eléctrica se va a apoyar en el acceso SIMEL, el famoso SIMEL, ese sistema de información de medidas eléctricas que muchos de vosotros conocéis, que bueno, muchos van locos detrás de él, digamos, porque ahí hay pues mucha información interesante. Es una plataforma que centraliza las medidas del sistema eléctrico, existe desde el año 1998, ¿vale? Pero que hasta ahora no permitía un acceso directo y ágil a consumidores o terceros. No sé, igual no quiero equivocarme, pero creo que ahí tenía acceso a las comercializadoras y algo así. Juan Carlos, no lo sé, pero bueno, no es un acceso, es decir, no todo el mundo tiene acceso a ese sitio. Correcto. Efectivamente. En teoría, los accesos los facilita Red Eléctrica a comercializadoras y distribuidoras, ¿vale? Sobre todo a comercializadoras, porque las distribuidoras normalmente alimentan ese sistema y puedes acceder a través de unos certificados digitales que se dan de alta, sobre todo los electrointensivos pueden acceder a esos consumos, ¿vale? Pero requiere de un proceso administrativo, una tramitación y para obtener tus datos. Entonces, pretenden centralizar todo esto y que al final el mensaje que quieren dar con este reglamento que tiene su desarrollo y su tiempo, ¿vale? Es que ese acceso a ese dato sea libre, o sea, que sea sencillo acceder y su tramitación para acceder sea sencilla también, ¿vale? Correcto. Efectivamente, pues eso es. Habrá privacidad y control total por parte del consumidor de esos datos, eso también es importante. Acceso libre, o sea, los consumidores podrán acceder gratuitamente a toda su información, descargarla, tratarla, ¿vale? Sin que la distribuidora pueda poner condiciones. Habrá derecho de veto, el consumidor podrá prohibir expresamente por escrito que las distribuidoras difundan sus datos a otros comercializadores o agregadores. Ahora mismo los datos en SIMEL están accesibles, es decir, hay mucha información ahí accesible a todas las comercializadoras. Esto es una cosa curiosa. Y aquí solo hay una excepción, que es el impago. Hay una excepción por impago. La única excepción al derecho de veto ocurre si el consumidor incurre en impagos. Entonces, en ese caso, pues no se podrá prohibir la difusión de su CUPS ni de su situación de morosidad. Por tanto, aquí hay una eliminación de barreras para agregadores y comercializadoras. Esto es para fomentar la competencia. Las distribuidoras estarán obligadas a permitir el acceso masivo a sus bases de datos, a los agregadores independientes y comercializadoras que estén debidamente habilitados por la CNMC. Esa barrera actual pues se elimina.
estará estrictamente prohibido que la distribuidora exija conocer previamente el CUBS o el NIP del cliente para permitir ese acceso, ¿vale? Y así se eliminará pues, una barrera histórica que hay actualmente para hacer ofertas comerciales, ¿eh? Claro, esto es un reto, digamos, tecnológico masivo, porque este modelo exige un flujo continuo de datos. Ahora lo veremos cuando hablemos de flexibilidad, previsiones, curvas, la precisión es muy importante. Y ese flujo tiene que ser entre el agregador, el operador del sistema, el distribuidor, el encargado de la lectura. Es decir, pues aquí hay muchos agentes que están trabajando dentro. Esto es un incremento de complejidad en los sistemas informáticos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a tener que adaptar a ello. Vale, entonces vamos ya con el punto 4 de este webinario, que es la propuesta de red eléctrica. Esto es hace aproximadamente, pues yo creo que ha sido hace un mes más o menos. Red Eléctrica ha hecho una propuesta que salió a consulta pública para ya dar un poquito más de detalle y poner solución, poner sobre la mesa cómo ellos piensan integrar este Real Decreto 88 de 2020. Entonces se lanza una consulta pública para adaptar las condiciones de balance y diversos procedimientos de operación, los famosos procedimientos operativos de red eléctrica, con el objetivo de habilitar la participación efectiva del agregador eléctrico, ¿vale? Vamos a ver, aquí se introduce una figura base, una cosa muy importante, que es el programa de referencia base, el baseline, el famoso baseline. Ahora hablaremos de él. Y entonces, esto es lo que se introduce en esta consulta pública que hace Red Eléctrica. La propuesta, además, incluye modificaciones en varios procedimientos de operación relativos a programación de la demanda, sistemas de medidas, intercambio de información. Vale. No vamos a entrar en todo eso, o sea, eso es bastante complejo. Esto es público, quiero decir, pues aquí hay os vamos a dejar en la presentación este enlace, ¿vale? Y en este enlace, si queréis, podéis entrar y revisar todos estos procedimientos operativos, todas estas, digamos, lo que lanzó a consulta pública Red Eléctrica en su momento, porque ya terminó el plazo, o sea, ya esa consulta pública, y pues podéis revisar esto en detalle si queréis, ¿no? Entonces toda esa documentación está disponible, como digo, es pública, se puede descargar y esto es lo que tenéis ahí, todos los procedimientos operativos. Pero nosotros vamos a ir un poco más a lo que nos interesa, que es lo que afecta a lo que os afecta a vosotros, es decir, a los consumidores industriales y a temas de precio y a temas del mercado de flexibilidad. Y vamos a ir un poquito más a eso, para no enredarnos un poco. Entonces, para ir a eso, primero lo que vamos a hacer es explicar ese PRB, que es el baseline, que es la referencia básica para medir las activaciones y los desvíos. Aquí la palabra activación es análoga al SRAT. Cuando se habla de activación, significa que ya habéis entrado en el mercado de flexibilidad, igual que en el SRAT, cuando se habla de activación, significa que os han parado. Lo digo para aclarar ese término de desviación. Entonces, el PRB, el programa de referencia base, comúnmente conocido como baseline, o sea que ahora, a partir de ahora nos podemos referir a él de las dos formas, o PRB o baseline, es el elemento central y el más crítico de todo este modelo operativo de la flexibilidad de cara a determinar qué es lo que os van a pagar. Por eso lo explico. En esencia, es la estimación del consumo eléctrico que habría tenido tu planta industrial si no se hubiera activado para proporcionar flexibilidad. Aquí ahora lo explicaremos en detalle, es importante el tema de la previsión. Entonces, este cálculo es a partir de dos elementos. O sea, en primer lugar, la previsión del agregador. El agregador independiente envía al operador del sistema una previsión detallada del consumo de la fábrica, eso por un lado, y esto es lo importante, ahora viene el ajuste P-1, ¿vale?, del operador del sistema, que se hace para evitar sesgos o manipulaciones. Entonces, lo que hace el operador del sistema es calcular la desviación entre esa previsión
y la medida real en el periodo inmediatamente anterior a la activación, que es lo que llamamos el P-1. Ese P-1, según los esquemas técnicos de los procedimientos de operación de red eléctrica, es la hora anterior o el cuarto de hora anterior. Estamos hablando de eso. O sea, ¿qué significa esto? Que, vale, yo te voy a activar, es decir, vale, entramos en el mercado de flexibilidad y nos activamos y yo había dicho que iba a tener esta previsión. Vale, pero un momento, tú habías dicho, yo no me lo creo. Lo que voy a hacer es mirar en la hora anterior, voy a ver si en la hora anterior tú has cumplido con la previsión, porque si has cumplido con la previsión me estás diciendo la verdad, pero si no has cumplido en la hora anterior con la previsión, claro, estás mintiendo, entonces no vale, ¿vale? Entonces se hace un ajuste, ¿vale? Esto es lo realmente importante, ¿vale? Porque no es solo la previsión que tú has dado, sino lo que estás haciendo, ¿vale? Inmediatamente en los periodos anteriores, ¿vale? Entonces, de este modo, Red Eléctrica se asegura de que el baseline, de que ese PRB sea un reflejo lo más exacto posible de vuestra tendencia real de consumo en ese momento específico. Y entonces, lo que evita es que se envíen previsiones artificialmente altas justo antes de una activación para intentar cobrar más, ¿vale? Entonces, es lo que se intenta. O sea, al final, es decir, el tema es que tenéis que conocer muy bien vuestro consumo, tenéis que tener una previsión muy clara y no podéis decir mentira. Es decir, eso se tiene que cumplir, ¿vale? Es lo que viene a decir. Ese PRB es la referencia para medir esas activaciones. La referencia, es decir, lo que cobras. El sistema eléctrico no remunera la energía real que dejas de consumir, sino tu desviación respecto a esa referencia, ¿vale? Y esto es muy importante porque es la base de esto. La energía efectivamente movilizada, que técnicamente se llama el CORR, se calcula restando la medida real de tu contador al PRB asignado. Entonces aquí tenéis dos ejemplos para entender esto. Este sería aquí. Yo no sé si se ve el cursor cuando lo muevo en la pantalla, Juan Carlos, o no se ve. No, no Vale, se ve, no se ve. vale, no hay problema. Entonces, aquí donde dice ejemplo claro, caso correcto, ¿vale? Tenemos este ejemplo en el cual el PRB, el sistema estima que consumirías 120 megavatios hora, es decir, pues porque tú tienes unas previsiones perfectas, porque no ha habido desviaciones en el periodo anterior, entonces se estima eso, 120. Tú, efectivamente, reduces y consigues reducir a 20 en el momento que te activan. Por tanto, como todo está bien, pues entonces ese 20 menos ese 120 son 100 megavatios hora. Eso es lo que te van a retribuir. Y aquí, ¿vale? Has aportado una flexibilidad de 100 megavatios hora, ¿vale? Y eso es lo que te da. Pero ¿qué ocurre? Que puede ser que también aportes una flexibilidad de 100 megavatios hora, pero no los cobres, porque en el periodo anterior eso no se cumplía. Entonces te han calculado un baseline, o sea, te han calculado un PRB que no te está beneficiando. Digamos, como al entrar por la puerta hace 15 minutos o hace una hora me has dicho una mentira, yo ahora ya no te creo, ¿vale? Y no me creo que ahora, en esta hora, tú me estés disminuyendo esos 100, ¿vale? Que sería lo que está explicado aquí, donde dice mismo esfuerzo, distinto resultado, ¿vale? Y esto no es un error, ¿eh? En el periodo anterior no se cumplió la previsión y eso ajusta el baseline. Entonces, ese PRB resultante de 80, pongamos que ese PRB ha sido de 80 megavatios, ¿vale? Tú has conseguido bajar de 120 a 20, pero no te calculan con 120, te calculan con 80, por tanto solo te van a pagar 60, ¿vale? Por eso es importantísimo aquí el tema de las previsiones, de que no haya esos desvíos, porque te afecta directamente a lo que te van a pagar. Como la liquidación económica se basa exclusivamente en esta diferencia, si el ajuste matemático del baseline no refleja bien el comportamiento real de tu fábrica, pues el ahorro esperado se verá directamente reducido, ¿vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, este PRB también es la referencia para medir desvíos, ¿vale? ¿Y qué son estos desvíos? El PRB sirve como posición base para calcular el desvío del agregador independiente. Es decir, al agregador independiente lo van a estar vigilando para asegurar que los agregadores no envíen previsiones irreales de eléctrica. Introduce una métrica
implacable, que es la siguiente. Mensualmente se evalúa la precisión de la previsión de consumo en todos los periodos en los que la fábrica no fue activada, ¿vale? Allí donde estuvo trabajando normalmente, y si la precisión de esa previsión cae por debajo del 90%, entonces se aplica una fuerte penalización económica que es del 10% del precio del mercado diario. Entonces, además está esta penalización. ¿Qué es una penalización? Es un riesgo que asume inicialmente el agregador, es decir, frente a red eléctrica. Digamos, no os debería preocupar, pero sí, os debe preocupar. Pero porque es altamente probable es que esto se traslade al consumidor a través de condiciones en el contrato comercial. Por lo tanto, ahí es donde hablábamos de que es muy importante revisar bien esos contratos, de estar seguro de lo que uno está firmando. Reduce directamente el margen económico de participar en estos mercados. Entonces, esto es las dos cosas importantes a lo que afecta este PRB. Vale. Correcto, ¿qué es esto que estamos diciendo aquí? Es lo que es esta penalización, que está puesto así en rojo, y es lo mismo que estamos explicando en el otro. Entonces, el rigor de los datos es supervivencia financiera, es decir, volvemos, esto ya lo vamos a ir repitiendo durante todo el webinario. Aquí el tema es que los datos tienen que ser muy precisos, las previsiones tienen que ser muy precisas. Entonces, una previsión ineficiente no solo significa un coste de oportunidad por dejar de ganar, sino que desencadena una sanción económica directa y entonces se destruye el margen operativo de la flexibilidad, pues ahí ya se destruye. Vale, vamos a entrar un poquito más en lo que es y entonces serían los puntos 6 y 7 de este webinario, en lo que es el funcionamiento económico de la flexibilidad, esa remuneración en los mercados de balance y compensación, y dónde está la clave económica aquí, ¿vale? Entonces, que un poquito ya lo hemos visto, pero por dejarlo claro. Entonces, el ingreso bruto, la remuneración en los mercados de balance, cuando el agregador independiente activa una reducción de demanda en vuestra fábrica, el sistema calcula esa energía efectivamente movilizada, ese CORR del que estábamos hablando antes, que es la diferencia exacta entre lo que marcó tu contador real y el baseline, o sea, entre lo que se calculó. El agregador vende esta energía, esa flexibilidad en los mercados de balance, generando un primer ingreso bruto. Es decir, como habéis entrado, habéis dejado de consumir, habéis entrado al mercado de flexibilidad, entonces se genera un ingreso. Perfecto. Que sí, perfecto, si el baseline está bien, si el baseline está bien, si la previsión se... Perfecto. ¿Qué pasa? Que hay un impacto en la comercializadora, porque la comercializadora de electricidad ya había acudido al mercado mayorista a comprar la energía que preveía que ibas a consumir y tú ahora no la consumes. Entonces, tú apagas tus máquinas por orden del agregador, porque tienes un contrato con él, tienes un esquema, yo me voy a activar cuando pase esto, de acuerdo, entonces apagas tus máquinas y a tu comercializadora le sobra esa energía, por lo que su posición y sus previsiones en el mercado quedan alteradas. Entonces, la solución regulatoria para esto es compensar al comercializador. ¿Y cómo se le compensa? Pues con un 90%. ¿Vale? Para arreglar este desajuste, lo que hace la normativa es obligar a una transferencia financiera, es decir, a un pago que tiene que hacer el agregador independiente a la comercializadora para compensar esa energía comprada y no consumida. ¿De cuánto es ese pago? Del 90% del precio de mercado diario, que es ese factor K, está previsto que sea 0,9, pues 0,9 por el precio de mercado diario por esa energía movilizada. Claro, pues claro, ya lo veis, el 90%, que esto se ve aquí, lo hemos visualizado de esta forma, ese 90% se va para el comercializador. Eso ya está perdido, lo que queda es un 10%. Ese 10% es lo que se reparte entre vosotros, entre el consumidor, al entrar en ese mercado de flexibilidad, y el agregador independiente, porque el agregador independiente también querrá algo, claro, no trabaja gratis. Entonces, en función del contrato que hayáis firmado, una parte va para uno, una parte va para otra. Y es solo de ese 10%. Eso es lo importante a tener en cuenta. Por tanto, si no hay precisión en ese 10%, digamos, en lo que queda, si os habéis equivocado en el baseline,
pues puede ser que ese 10% no os compense ni a vosotros ni al agregador independiente. Este es el tema. Porque, ¿cuál es el beneficio real para el consumidor industrial? Es una diferencia entre el ingreso y el coste. El ingreso, a precio de mercado de balance, es la energía que la fábrica deja de consumir, es lo que llamábamos el CORR, la energía efectivamente movilizada. Repito, calculada en función del baseline, o sea que es muy importante que hayáis hecho una buena previsión, que se vende en los mercados de servicio de ajuste, o sea, en el mercado de flexibilidad, al precio vigente en ese momento. Entonces, eso es un mercado, oferta y demanda. No es como el SRAT actual. El SRAT actual es un mercado en el cual hay una subasta semestral. Entonces, se establece un precio semestralmente y ya sabéis que vais con ese precio. Aquí no. Esto es un mercado que yo ahora no sé si será horario, diario o no lo sé, pero no es, desde luego no es una subasta semestral. Entonces se va a ese mercado y de ahí pues sale ese ingreso. Pero luego hay un coste, ¿vale? Y ese coste simultáneamente, o sea, ese coste es porque se debe hacer esa transferencia financiera a la comercializadora que hablábamos, ¿vale? Ese 90% que hablábamos a precio de mercado diario. Por lo tanto, esa diferencia es lo que queda, como disponible. Para que quede claro un poquito este tema. Vale, entonces el impacto práctico para la industria, si una fábrica hace el esfuerzo operativo de parar sus máquinas, es decir, paráis las máquinas porque entráis en el mercado de flexibilidad, puede ser que aportéis un gran volumen de megavatios hora, puede ser, pero en esa hora el diferencial entre el mercado de balance y el mercado diario es muy estrecho, entonces el margen económico generado será mínimo, ¿vale? Entonces no siempre conviene ir a ese mercado de flexibilidad, eso es algo que el agregador independiente tiene que valorar, ¿verdad? Que es lo siguiente que decimos aquí. Porque si el mayor valor se capturará activando la flexibilidad estratégica solo en aquellas horas donde los precios de los servicios de ajuste se disparan muy por encima del precio del mercado diario. ¿Qué exige esto? Pues lo que exige es que el agregador cuente con una gran inteligencia de mercado para cazar esa diferencia. Entonces ya no vale cualquier agregador, o sea, el agregador no tiene que ser solo bueno desde el punto de vista técnico, porque tiene que previsiones, comunicar muy bien, sino que además tiene que tener esa inteligencia. No puede meteros en flexibilidad en cualquier momento, tiene que meteros en flexibilidad en un momento en el que convenga, ¿vale? Eso sería la cuestión. Muy bien. Entonces, claro, este es el triángulo del que hablábamos antes. Más o menos vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Este es el triángulo del que hablábamos antes, donde está el consumidor. Claro, este triángulo no estaba. Antes había consumidor y comercializadora. Ahora fijaos que entra el agregador independiente. No es que sea solo un tercero, es que ahora aquí hay relación entre tres, ¿vale? Entonces hay riesgos y este tiene unos intereses, este tiene otros. Se intenta, obviamente, esto es bueno porque se crea una figura independiente de este agregador, pero obviamente aquí se generan tensiones entre el agregador independiente y la comercializadora, las que ya teníamos entre el consumidor y la comercializadora, y ahora además entre el consumidor y el agregador, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que los contratos entre las tres figuras tienen que estar muy bien definidos, ¿vale? Y que estos contratos pueden ser complejos. Por tanto, hay que mirárselos muy bien. No pueden ser contratos hechos de cualquier manera, ¿vale? Y esto va a ser más complejo que un simple RAT, que es el RAT que tenemos ahora en funcionamiento. Esto va a tener mayor complejidad. Vale, implicaciones prácticas para la industria. A ver, yo creo que ahora no voy a entrar a leer todo esto, ¿vale? Porque ya es más o menos ya se ve, pero está claro que esto es un reto tecnológico, es decir, esto afecta a la telemedida y a la adaptación de los equipos, hay que disponer de telemedida en tiempo real, porque hay que enviar esos datos al operador del sistema para que se pueda participar, para que poder participar en esos mercados de balance. Esto es una cosa que es digamos, en tiempo real prácticamente, por lo tanto, eso tiene que estar muy bien conectado. A nivel de control de cargas y operativa de planta, pues la instalación debe estar conectada a un centro de control acreditado para recibir y ejecutar consignas.
Antes de operar es necesario superar pruebas técnicas de habilitación, no es que se entre y ya está, entonces se debe acreditar esa capacidad real de modificar el consumo bajo demanda. Y esto afecta, digamos, de lleno a lo que es la infraestructura tecnológica, a la IT, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se requiere un intercambio continuo de datos entre vosotros, el agregador, el distribuidor, el operador. Entonces ahí hay curvas de carga, previsiones, el baseline del que estábamos hablando. Además, aquí la gestión pasa a ser predictiva, en el sentido de que hay que calcular muy bien las predicciones, las previsiones, perdón. O sea, se necesitan herramientas capaces de prever ese consumo con más del 90% de precisión para evitar esas penalizaciones de las que hablábamos antes, ¿vale? Y, pues claro, pues todo eso, digamos, para que nos quede claro, es decir, participar en flexibilidad no es solo reducir el consumo puntualmente, como sí es en el RAT. O sea, en el RAT, bueno, no es que entrar en el RAT sea una cosa, digamos, súper fácil y se puede hacer de la noche a la mañana, hay que prepararse también, pero en el RAT lo que hay que hacer es reducir el consumo cuando te dicen reduce el consumo. Participar en flexibilidad no es solo eso, requiere digitalización, integración con centros de control, sistemas avanzados de predicción, ¿vale? Entonces ya es, digamos, estamos un paso más allá. Entonces, aquí lo que nosotros decimos es, ve preparándote y ve preparando tus sistemas, pero no para esto. Es decir, si lo vas preparando y te sirve para esto, perfecto, pero en cualquier caso, es decir, la cosa es que va por aquí. Es decir, lo que queremos decir es que, voy aquí un poquito al final, es decir, la flexibilidad ya no es opcional. O sea, el tema del ERRAT, esto ha entrado pues muy rápidamente. Veis que os puede aportar muchos beneficios para los que podéis parar. Es una piececita más. Es decir, aquí no es que del ERRAT pues venga una gran cantidad, pero ya sabemos que si quiero poner una batería y tengo ERRAT, pues el retorno de la batería es mucho más rápido. Ya sé que si hago esto y tengo lo otro, pues entonces lo que quiero decir es que aquí hay toda una, digamos, una conjunción de factores que si hay una buena gestión energética, os pueden beneficiar mucho. Y el tema de la flexibilidad es un punto más, que os puede dar mucha competitividad, ¿vale? Por tanto, ¿cuál sería el mensaje que ahora transmitiríamos? Hay toda una serie de herramientas dentro del Real Decreto 88-2026 de las que os vais a poder beneficiar sin ir al mercado de flexibilidad o sin contratar a un agregador independiente. Entonces, eso lo vais a tener ahí. O sea, podréis optimizar las potencias, o sea, dar más granularidad a lo que es la optimización a las potencias contratadas. O sea, podéis optimizar las potencias de forma más fina, eso estará ahí. Y no hace falta ir al mercado de flexibilidad para hacer eso. O sea, igual que hemos comentado eso, hemos comentado otras cosas para las cuales no hace falta ir al mercado de flexibilidad. Pero si queréis ir al mercado de flexibilidad, entonces lo primero que os recomendamos, o sea, este 0,1, porque hay un 0,2, pero no lo vamos a decir hoy, y un 0,3, que tampoco, y nos vamos a quedar en el 0,1, porque para empezar por el principio. Es decir, lo primero que tenéis que hacer es evaluar la capacidad técnica de vuestra planta, ¿vale? Frente a esas exigencias microscópicas, digamos, del procedimiento operativo 10.11, y en definitiva es ver si tu proceso tenéis capacidad para predecir vuestro consumo intradiario con un 90% de precisión sostenida. Tenéis un proceso que es predecible si sois capaces de hacer predicciones firmes, es decir, si tenéis una fábrica que funciona como un relojito, es decir, no tiene por qué ser completamente estable, pero tiene una curva diaria que la conocéis perfectamente, a esta hora pasa esto, a esta otra hora, si esto lo tenéis clarísimo, pues entonces esto os podéis ir preparando para ir a esto, porque os puede dar un beneficio. Si no, pues entonces es lo primero que tenemos que ver. A esto os podemos ayudar en este punto 0, porque es lo primero que tendríamos. Y Juan Carlos, yo no sé, hasta aquí un poquito lo que es esta explicación. Lo digo por no irme mucho de tiempo, porque veo que son -10 Sí, y por convendría ahora sí. poner, Sí. si hay algunas preguntitas o algo que no haya quedado claro, o que Correcto. curiosidades,
preguntas relacionadas con algunas cosas que pueden preocupar, pero bueno, el mensaje está claro, es tanto el Ministerio como Red Eléctrica, como todos los organismos, ¿vale? Se establece primero un régimen jurídico que va a través de un Real Decreto, se abre una puerta y luego se definen los procedimientos para eso que sea abierto se pueda definir y materializar, ¿vale? Ahora mismo estamos en una fase de jurídicamente se ha abierto esa puerta, ¿vale? Se tienen que definir esos procesos que yo creo que en 6 meses más que nada porque esa es la temporalidad que ha puesto el Real Decreto de que se adapten a esas medidas, tanto comercializadoras como distribuidoras, como agregadores, como consumidores, y a partir de ahí, una vez preparados, pues empezar a entrar en cada mercado y para eso ya está dando un mensaje claro, tanto el Real Decreto como los procedimientos de red eléctrica, como lo que tenga que contestar CNMC y todo el desarrollo de sin datos y sin conocer tus datos y sin herramientas con tus datos, no vas a poder hacer nada. Ese es el mensaje claro, es decir, oye, si quieres meterte en una agregación, quieres modificar tu demanda, quieres, oye, que menos que tengas un control de un tiempo real, que lo tengas dentro de un centro de control, que tengas una posibilidad de dar un respaldo o no, ¿vale? Pero por lo menos ten los datos para tomar esas decisiones. Este es el mensaje, claro. Es decir, van a haber muchas oportunidades a partir de ahora. Va todo en línea, como hemos visto, de flexibilidad en la demanda, ¿vale? Para eso están los mercados de RAT, van a estar estos mercados de agregación, ¿vale? Y es un mensaje tranquilizador desde el punto de vista del ministerio que, pues bueno, no quiere o no llega con la tecnología y los plazos que tiene para incorporar todo esto en la red, desde una estructura de red, y por lo tanto si no puede trabajar la generación y regular la generación, pues bueno, regulo la demanda y pago por ello. ¿Vale? Ese es un poco el mensaje. Muy bien. Vale, tenemos aquí algunas preguntas. Mm. Por ejemplo, una es, ¿cuántos cambios de potencia podremos realizar al año? A ver, el Real Decreto no dice cuántos. O sea, eso es lo que Mm. explicaba antes. Actualmente se puede hacer uno al año, pero siempre con eso. Ahora el Real Decreto 7/2026, por el tema de la guerra de Irán, dice que tal, se pueden hacer más. Siempre hay que estar atento a eso, ¿vale? Aquí hay distintos horizontes. Hay el horizonte trimestral, mensual, diario, horario. No se establece. Es decir, ahora... esto está por regular, se tiene que regular, se tiene que poner en marcha, hay que esperar a tener esa regulación, porque el Real Decreto da esta posibilidad, lo que no significa es que esto se vaya a poder hacer. Tampoco significa que todas las comercializadoras lo vayan a ofrecer. Esa es la cuestión. Por lo tanto, ahora no queda más remedio que esperar. En el momento que haya información, ahí sí, hay que estar muy atento, en el momento que eso ya sea posible hacerlo, que haya oportunidades para ponerlo en marcha. Eso por un lado. Claro, aquí también hay otra aclarar sobre la frecuencia permitida a la hora de solicitar subidas y bajadas de potencia, límites de cambios, etcétera. Pues, como vemos, un tema pues que genera mucho interés, pero es lo que un poquito lo que acabo de explicar. Otra pregunta que tiene que ver con esto, entonces podríamos poner la potencia cero en los días que no trabajamos, fines de semana, vacaciones, fiestas, reducción de turnos de noche, podríamos mandar un plan mensual o anual. Pues en principio, según lo que dice el Real Decreto, pues esto se podría hacer porque se puede ajustar incluso a nivel horario, ¿vale? Pero hay que esperar a que esto se regule y a ver qué es lo que se dice en detalle sobre esto. Eso por un lado. Y luego hay que ver, claro, luego también entiendo que si alguien quiere hacer eso es porque está seguro de que puede hacerlo, que eso es otra, porque luego eso se tiene que cumplir, si no, pues, obviamente se entraría en penalizaciones, pues lo que ya. Y bueno, hay otra pregunta que dice, ¿creía que DataDis hacía ya ese papel de hub de datos? Bueno, aquí no tengo mucha información, yo no sé si tú conoces un poquito más DataDis, Juan Carlos. Sí que sí, está DataDis lanzado, pero no tengo yo claro que sea algo que sea tan fino como para que se pueda utilizar para esto.
Es decir, esa es la cuestión. Yo no tengo más información sobre database. En principio sí, pero yo, por ejemplo, pongo mi caso. Yo no soy capaz de entrar a los consumos de mi casa. Ya está. Si no soy capaz de entrar a los consumos de mi casa y acceder a eso, que tengo que pedir permiso a alguien para acceder, aquí de lo que se trata es que tú no tengas que pedir permiso a nadie para acceder a tus datos, ¿vale? O sea, que de repente tus datos estén disponibles y tu acceso sea libre solo para tus datos. Lógicamente, no vas a ver los datos de otras empresas, ¿vale? O de otros suministros domésticos. Aquí lo que se pretende es, el Real Decreto lo que viene a decir es, queremos abrir una puerta que todo el mundo pueda acceder de forma libre a los datos, ¿vale? De forma libre. Voy a definir de forma libre. Si para de forma libre necesito escribir 80 documentos para pedir permiso y conectarme a 800 páginas web o a un servicio a través de un certificado digital, eso no es acceder a un sitio de forma libre, ¿vale? Me ponen un montón de barreras técnicas y administrativas, ¿vale? Para poder acceder a un dato, ¿vale? Entonces, eso no es acceder de forma libre. Eso es lo que viene a decir el Real Decreto, es decir, que todo el mundo pueda acceder a algo en algún momento desde que se aplique, ¿vale? De forma que sea sencilla. Es que sí, ahora tenemos el CHIPS, pero claro, para acceder al CHIPS hay que pagar. Tenemos el acceso que te proporciona una distribuidora, que viene a través de la web de una comercializadora. Muy bien. Luego está el servicio del datadis. Muy bien. Luego hay algunos que te dicen, no, conéctate con esta aplicación web que la tienes aquí en el móvil a tu contador. Muy bien, vale. Ostras, yo ya me estreso de oír tantas cosas. Oye, pues se va a regular esto, se va a dar un acceso libre a través de una contraseña y un usuario, ¿vale? A tu sistema de medida. ¿Vale? Eso es lo que está permitiendo este Real Decreto de una forma técnica y jurídica. Sí, y que tecnológicamente eso sea robusto, es decir, porque claro, Claro, esos datos se tienen que compartir entre todos esos agentes, no basta con que sea el acceso a una página web y ver las cosas en una página web, ¿no? Pues tiene que haber ahí mm, toda una serie de interfaces, o sea, de conectores claro. preparados para que eso sea robusto, ¿eh? O sea, tecnológicamente, pues eso funciona. Vale, aquí también hay otra pregunta. ¿Vais a enviar la presentación? Sí, la vamos a enviar. También, como he dicho, esto vamos a publicar el vídeo en nuestro canal de YouTube, o sea que eso está, por eso no os preocupéis. Y luego, entonces el PRB lo marca la previsión y el ajuste P-1 no. O sea, realmente es el ajuste P-1 el que lo marca. Aquí en el PRB, que yo me iría a la presentación de nuevo, a la parte donde hablábamos de esto, si acaso. Que era aquí. Es decir, son dos cosas. Una cosa es la previsión del agregador, o sea, el agregador independiente envía al operador del sistema una previsión detallada del consumo de fábrica. Una cosa es la previsión, pero esa previsión no va a misa, es decir, no vale. Es decir, si tú me dices que quedas conmigo a las 6, pero habíamos quedado a las 5 y a las 5 no te has presentado, pues ¿cómo me voy a fiar yo de que vengas a las 6? ¿Vale? Por hacer un sim, quiero decir, ¿no? Por esta explicación. Entonces lo que hace es, vamos a mirar el periodo inmediatamente anterior, ¿vale? Ese P-1, y se calcula esa diferencia. Entonces, si hay una diferencia, pues no me puedo fiar de ti, porque tú aquí habías hecho esta previsión, resulta que es otra, no me puedo fiar. Entonces, con ese error, el operador del sistema ajusta la previsión y ya está. Ese es el objeto. De ahí el tema de que sea tan importante que la previsión sea lo más exacta posible. Porque si no lo es, después, claro, hay que tener en cuenta que solo nos queda el 10%, porque el 90% se lo lleva el comercializador, porque hay que compensarlo. Ese 10%, de esa diferencia de precios entre el mercado de flexibilidad y el precio de mercado, ese es lo que queda disponible para repartirnos entre el consumidor industrial y el agregador independiente. Entonces, si ahí hay un problema, entonces ya se está perdiendo ese margen, ¿no? Ese sería el tema.
Y no sé si hay más preguntas. Aquí un ejemplo claro es, si yo hago una previsión para mañana a las 10 de la mañana que sean de 1 megavatio, ¿vale? Esa es mi previsión. Pero mañana a las 10 menos el cuarto de hora anterior, si yo no tengo el megavatio, ¿vale? En mi demanda, ¿vale? Mi previsión de 1 megavatio realmente no es 1 megavatio. Si yo tengo allí medio mega, eso es lo que está queriendo decir el procedimiento. Es decir, vale, usted te ha dicho que mañana tiene 1 mega a las 10, pero, joder, lo estoy diciendo un día de antes, ¿vale? Mañana tendré 1 mega a las 10, pues a lo mejor no lo tengo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el operador? El operador lo que está diciendo es, tú me has dicho que era 1 mega a las 10 de la mañana, ¿vale? Pero 15 minutos antes estoy viendo que no tienes 1 mega. Entonces, no, como si dijéramos, ¿me estás mintiendo? Sí. Por eso, José, al principio comentaba, a ver, esto tenemos que saber los datos y no ser un consumidor con un encefalograma plano, pero sí intentar acertar con lo que estamos diciendo. ¿Cuánto? Al 90%. ¿Vale? Como mínimo al 90, ¿no? Un poquito Claro. más, porque si no, si hay esa desviación, está luego además esa penalización, es decir, porque se hace el control Claro. mensual y dice, pues un 10% de penalización que alguien va a pagar, y eso no se va a quedar ahí. Eso es. Vale, al final es que esto es un control más riguroso. O sea, si hacemos el paralelismo con el RAT, en el RAT ya sabéis que eso se monitoriza. O sea, se monitoriza si realmente la previsión que habéis dado es correcta. Y luego no os pagan, si no habéis cumplido la previsión, no se os paga todo lo que correspondería por subasta y tal, sino que eso se tiene en cuenta. Aquí es más fino, porque van a mirar el momento inmediatamente anterior y además luego hacen ese mismo control que se hace en el RAT, ese control mensual, y además aplican esa penalización. O sea, es muy importante que esa previsión pues sea correcta. Vale, y yo no veo más preguntas. Esto sería todo. Si alguien tiene otra pregunta, pues nos la puede enviar, por supuesto, y haremos contestarla. Y por supuesto, pues los que ya sois clientes de Evolutia, pues os podéis poner en contacto con Juan Carlos o conmigo y os damos más detalle. Si alguna cosa no ha quedado clara, pues sí, bueno, ya tenéis muy claro que tenéis un consumo muy, digamos, muy predecible, o queréis que lo analicemos, que eso estaría muy bien, poder coger vuestras curvas de carga, analizarlas para ver si podéis ir por esta vía, si vale la pena que os vayáis preparando, pues aquí. Nada más, Juan Carlos, no sé si tienes alguna otra cosa que comentar y si no, pues vamos cerrando. No, en principio, bien. Yo creo que está cubierto todo el orden del webinario y si es lo que has comentado tú, si tienen alguna pregunta, pues que nos la manden y la respondemos sin ningún problema. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Juan Carlos, aquí Muy bien. por ayudarnos. Y muchas gracias a todos los asistentes. Os enviamos la presentación. Como hemos dicho, publicamos en nuestro canal YouTube y estaremos en contacto con vosotros para informaros de próximos webinarios. Muchísimas gracias, buen día y chao, hasta luego. Adiós.